Tiempo de adoración. Llegó el momento de aceptar a Cristo. Hoy vamos a dedicar tiempo de adoración a que ha llegado el momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, bienvenidos a tu programa Tiempo de Adoración. Un tiempo perfecto para el Dios Todopoderoso, el primer tiempo de nuestro día que le damos al Señor. Es a través de este programa Tiempo de Adoración. Porque estamos llenos de cosas buenas. Shermila y Luis Miguel de la Cruz, cada día estamos para presentarle este programa maravilloso, para que cada día aceptemos más a nuestro Señor Jesucristo y nos demos cuenta que solo Él nos salva. Amén. Y porque solo Él nos salva, solamente Él sacrificó su vida en esa cruz para nosotros. Hoy tenemos tremendas alabanzas para glorificar su nombre. Una de ellas se encargo de Rabito con su tremenda canción Un Pacto con Dios. Tendremos a Jesús Adrián Romero que nos presentará hoy el universo, un universo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. También tenemos a Roberto Oriana con su tremenda canción Mi Nuevo Amor. Tendremos hoy a los pastores directamente desde Maracaibo, Venezuela, compartiendo una entrevista maravillosa, el conocer en la primera parte lo que es su juventud, todo lo que es la parte de su proceso, y luego en la segunda parte un poco más de ya ellos como pareja y como personas que hacen la palabra del Señor. Edison estará junto con nosotros, junto a su esposa, que se llama Rosairi León. Vienen hoy para compartir con nosotros. Qué tremendo este testimonio de ellos dos. Y también tendremos nuestro tremendo tiempo, el mejor tiempo, el tiempo de devoción. En el primero de Juan, capítulo 4, versículo 8, es lo que vamos a leer hoy. No olvide que tenemos como cada día nuestra aclamación al Señor. También tendremos lo que es darle gracias por todas las cosas buenas. De inmediato vamos a iniciar con el primer tema que Shermila le va a presentar a ustedes en este día maravilloso de tu tiempo de adoración. Sí, el primer tema, el primer alabanza está en cargo de Rabito y su bonita canción Un Pacto con Dios. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me
Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios maravilloso, grande eres. Hoy aceptamos nuestro corazón, como yo sé que tú, televidente, aceptas hoy a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Sí, como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro todo. Y por eso en esta hora, Dios, te queremos aclamar, Dios, y decirte que sí aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador en nuestros corazones, que sí lo queremos servir, que sí queremos pedirle perdón por nuestros pecados, que sí queremos decirle, Jesús, renuévanos, haz de nosotros una criatura nueva. Como las nubes en el cielo, así queremos que también Dios Todopoderoso has creado cada una de las cosas maravillosas de este universo. Universo maravilloso, porque eres nuestro gran amor, nuestra gran bondad. Por eso hoy aclamamos a ti para dar cada día lo que más a ti te satisface. Amarte, adorarte, hablar contigo, conversar contigo, orarte a ti, Señor, porque aceptamos a tu Hijo Jesús, quien se sacrificó en la cruz por cada uno de nosotros. Sí, Señor, y por eso queremos pedirte hoy que nos limpie, Dios, limpie nuestros pecados, Dios, limpie nuestros pecados, haznos blanco como la nieve, para así podamos entrar en tu presencia y glorificar el nombre de Jesucristo. Gracias a todos los que están perdidos en algún lado y ya hoy están llegando a tus pies, Señor, porque yo sé que así es. Gracias por el ministerio que le da a cada uno de los pastores alrededor del mundo, que a pesar de que la religión es tan atacada, no importa, Señor, porque seguiremos en la lucha hacia adelante antes de que llegue el momento de que todos nos vayamos y así cada uno de los seres humanos en el mundo puedan también estar en el proceso de llegar al universo maravilloso que tú tienes en la gloria tuya allá en el cielo. Sí, Padre, y te queremos bendecir de verdad en esta hora, Dios, dando gracias por esos televidentes, por sus familias, por sus hogares, por sus trabajos, por todo, Dios, lo que tú a ellos les has dado. Gracias, Dios, por bendecirnos con tiempo de adoración. Y esto te lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendito sea, Señor. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana maravillosa. Maravilloso es compartir contigo. De inmediato, permítame presentarles, mi esposa Shermila le presentará los profetas directamente que vienen desde Venezuela a compartir con nosotros una palabra maravillosa de sus testimonios y las cosas maravillosas que ellos están haciendo en este país y también cruzando fronteras. Sí, los pastores Adixon y Rosaidi León, que son pastores y profetas en Maracaibo, Venezuela. Qué tremendo hombre y mujer de Dios. Y no solamente ellos son tremendos, pero sus hijos también son tremendos. Y qué tremendo testimonio ellos van a decir hoy para glorificar el nombre de Jesucristo. Bendito sea. Tiempo de adoración. Qué bien es compartir contigo, Señor. Hoy tengo a los pastores León, que vienen directamente desde Maracaibo, Venezuela, a compartir en este tiempo de adoración. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este tiempo de adoración, porque hay que adorar al Señor Dios Todopoderoso. Pastor, ¿cómo está? Estamos en victoria, en expectativa día a día, conectados con la presencia de Dios, sabiendo que nuestro Dios está entregando y está dando día a día su novedad, su revelación, su continua presencia. ¿Cómo está, señora León? Deme el nombre, primero su nombre. Mi nombre es Adixon León. Adixon León. Muy bien. Hay una similitud, a pesar de todo, en el nombre de la pastora. Pastora, deme su nombre. Y usted es pastora, profeta. Bendiciones. Bueno, por la gracia de Dios, pastoreo juntamente con mi esposo, pero tengo un llamado profético. Dios cada día puliéndolo. Amén. Mi nombre es Rosaidi de León. Rosaidi de León. Excelente. Prepárense, fieles televidentes, porque hoy la pastora seguro Dios pondrá una palabra que usted está esperando, igual que el pastor. Estoy seguro que llegará esa palabra, lo siento en mi corazón, que Dios pondrá algo que usted está ahí esperando. Y siéntese, porque hoy vamos a compartir con los pastores León que nos van a contar. Rosaidi, vamos a empezar con tu persona. ¿Quién es Rosaidi? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene Rosaidi? Rosaidi viene de una familia numerosa.
Nacimos en el municipio La Cañada de Urdaneta, es un municipio foráneo de Maracaibo. Vengo de una familia que adoraba a San Benito, Venezuela. Éramos muy devotos a ellos, mi papá, todo. En la fe católica. En la fe católica, hasta que un día, tenía 8 años, cuando mi tía tuvo un accidente y murió. Mi abuela adoraba mucho a San Benito y ella en ese momento pudo entender de que el ídolo no pudo proteger a su hija. Desde allí mi abuela tuvo un vacío en su corazón que solo el Señor Jesucristo se lo llenó. Amén. Y ella nos impartió la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Y desde allí mi juventud se la he dedicado a Jesucristo. Rosaidi, estamos hablando de que cuando naces en esa fe católica, en esa creencia de lo que tanto la iglesia, la Biblia nos dice, no creer en ningún tipo de imagen. ¿Significa que en tu casa existían imágenes en tu casa? Sí, existía la imagen de la Inmaculada Concepción, de San Benito, de la Virgen María. Recuerda que de la devoción de María hay muchas vírgenes que salen de allí. Y adorábamos todo eso, pero en especial a San Benito. San Benito. San Benito de los Reyes, porque se celebra ya en el municipio todos los 6 de enero, Día de Reyes, se le hace una procesión y nosotros éramos partícipes de eso. A las 5 de la mañana nosotros como niños, mi papá nos levantaba porque teníamos que caminar esa procesión con el santo. Y era una distancia de que salíamos de allí, de la capilla de donde él estaba, a la iglesia grande de horas. Salíamos 6 de la mañana y regresábamos 12, 1 de la noche del siguiente día. Wow. Sí, como niños nosotros caminábamos todo eso, creyendo de que así le agradábamos a él. ¿Cuántos años tenía cuando tu abuela abre los ojos? Tenía 12 años. 12. Vamos a hablar ahora con el pastor Addison sobre el inicio, su vida, cuando comienza. La pastora habla de que su casa había creencia. ¿Nace también el pastor en una creencia familiar? Todos nosotros los seres humanos tenemos un trasfondo religioso. Y más nosotros los latinos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y nuestra familia es una familia de deportistas. Mi padre comenzó a practicar la hechicería. María Leonza, el negro Felipe, y mi casa estaba llena de altares de paganismo. Dios me hizo el llamado a temprana edad, yo sentía en mi corazón un vacío. Pude entender que ellos, los ídolos, no llenaban mi corazón, había un vacío profundo por la ausencia de la presencia divina de Dios. Pero en ese vacío comencé a leer la Biblia, comencé a buscar la palabra. ¿Cuántos años? Tenía 12 años, 14 años. ¿Qué te llama a leer la Biblia? Porque normalmente nosotros, lo que hemos sido anteriormente católicos y tenemos esas creencias de tantas imágenes. 12 años para empezar a leer, tuvo que haber sucedido algo en tu vida que te haya hecho leer la Biblia. Fui a diferentes iglesias y no salía cambiado, transformado, y pude entender en lo profundo de mi corazón que necesitaba acercarme a Dios. Y sin saberlo, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, comencé a clamar por la presencia del Espíritu Amén. Santo. A todos los que me están oyendo, costó un gran precio para Jesús, para que hoy el Espíritu Santo estuviese aquí con nosotros. Y pude tener una experiencia genuina con el Espíritu Santo que transformó mi vida. De hecho, cuando la hechicera iba a la casa de mis padres a hacer sus ritos y todo lo demás, ellos me sacaban de mi casa, y como un niño mi papá me decía: anda a jugar béisbol, anda a jugar basquetbol. Y hoy día pues toda mi familia le sirve al Señor. Mi padre es un pastor. Repentinamente llegó la gloria de Dios a mi casa, Jesucristo el Salvador. Hoy día damos testimonio de que los ídolos no cambian, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Solamente el poder de Dios tiene
Dios tiene la gracia y su poder para cambiar y transformar repentinamente al hombre. Pastor, yo tengo una pregunta que me llega a la mente. Creo que usted es una persona precisa para contestarme. Lo voy a hacer de una manera un poco jocosa, como diríamos. Hay un dicho muy famoso: ¿por qué hablar con el payaso si el dueño del circo me quiere escuchar? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos siempre que buscar interceder? Alguien que interceda ante el que nos abre la puerta y nos dice, ¿qué quieres? Amén. Yo quiero en esta mañana, para todos los que me están oyendo, anunciar que Dios me permitió tener una experiencia con Él audible. Yo pude oír la voz de Dios diciéndome, levántate, levántate. Yo estaba sentado en la iglesia, oí el mensaje, y cuando aquel predicador estaba haciendo el llamado, yo oí a Dios audiblemente, y el Señor me decía, levántate. Pero cuando me iba a levantar, oía otra voz que me decía, no te levantes, no te levantes. Era una lucha interna, era una lucha muy fuerte allí, pero esa voz que nunca se me va a olvidar, una voz muy sublime, es la voz del Espíritu Santo. Amén. Siento su presencia que está aquí, y para todos los que me están oyendo, sí hay esperanza para cambiar, sí hay esperanza para ver la bendición de Dios. Nunca pierdas tu fe, sigue creyendo que el Señor es el Todopoderoso. Repentinamente llegó esa voz a mi vida y la obedecí. Cuando pasé al altar a recibir a Jesús como mi Salvador, sentí ese peso de pecado que de mi corazón salió. Amén. Y pude experimentar esa libertad y esa llenura interna que todas las personas deberíamos de experimentar al acercarnos al Señor Jesús. Amén. Dios es grande y maravilloso. Lo escuchamos en la palabra del pastor Addison, que hoy nos dice ese llamado que tú estás buscando también. No importa dónde estés, no sé si estás en la casa, si estás en el hospital, en tu carro, donde nos estás viendo a través de cualquiera de esas redes sociales. Hoy el pastor te dice que él escuchó la voz del Señor, y sé que hay voces que te dicen no, pero escucha esa voz como él dice. Es una voz única, la voz del Señor que te dice levántate y busca de Él. Vamos a preguntarles a ustedes ya el proceso de su ya siendo adolescente. ¿Qué hacía el pastor y la pastora? ¿Qué era lo cotidiano para ustedes? Yo estudié como profesión la metalurgia, pero de la metalurgia Dios me permite firmar béisbol profesional. Okay. En mi país comencé a jugar béisbol profesional, pero mientras estaba jugando... ¿Puedo preguntar de qué equipo? Colorado Rocky jugué. Ok, ¿y en tu país cuál es? Pues yo soy, discúlpame, pero yo soy caraqueño. Yo soy de los Leones del Caracas. Yo sé que ustedes, lógico, son aguiluchos, que somos... Aunque la guerra dice que siempre es entre los Leones del Caracas y Magallanes. Sí. Pero el Zulia también le tiene su... Entonces ustedes son, como zulianos que son, sí. Saben que en nuestro país, en República Dominicana, también existe los Tigres del Licey y las Águilas del Cibao. Ajá. Me imagino que ustedes son las Águilas del Cibao también. Sí. Así que, de todas formas, en el béisbol tenemos una discrepancia, como diríamos. Sí. Pero, entonces, ¿estuviste con los Rocky? Sí, tuve 3 años jugando béisbol profesional, pero en mi interior y en el testimonio de Dios, sabía que ese no era mi destino. Ok. No era lo que... Ibas a batear, pero ibas a batear a las almas. Ya jugando béisbol profesional tenía esa convicción en mi interior que Dios tenía llamado divino. Tenía llamado divino, que ese no era mi destino, que estaba pasando por un momento, de hecho, un momento muy especial e inolvidable para mí, porque allí tuve la oportunidad de predicarle a mi jefe, que era puertorriqueño, okay. Gente de Dominicana, gente de esta bella isla, Curazao, y tuve la oportunidad de dar testimonio de Jesús en ese lugar. Amén. Y luego que salgo del béisbol profesional, entro al ministerio, paso por los procesos de Dios, los periodos probatorios del Señor, el proceso de formación, de equipamiento, y es allí donde uno conoce al Señor. Amén. En ese lugar íntimo donde uno aprende a amar a Dios. Creo que la mayor expresión de Dios para todos los que me están oyendo es el amor.
Amén. Amor es vivir para otro. Amén. Decir yo amo a Dios es decir yo vivo para Él. Quiero hacer su voluntad. Y a través de esas experiencias espirituales fuimos creciendo en el ministerio al cual hoy estamos sirviendo. Y hoy pues estamos muy contentos, agradecidos del Señor porque estamos haciendo su voluntad. Amén. Pastora, cuénteme un poco ya de su vida como adolescente. Bueno, fue una vida, como le dije anteriormente, a los 12 años acepté a Cristo, pero me aparté como a los 15. Sí, no tuve una vida No de... fue por el pelotero, ¿no? No. Ok, gracias a Dios. No fue una vida de mucha rumba, pero sí siempre he tenido el temor de Dios en mi corazón. Amén. Sí, me aparté, siempre iba a fiesta, me ofrecían bebida, no lo hice. Siempre estaba en mi corazón ese temor hacia Dios. Y creo que lo mejor que me ha pasado es poder decir que mi juventud se la he entregado a Él. Amén. De que a pesar, muchos dicen, no, yo tengo que vivir la vida, soy joven, que es aburrido ser un adolescente cristiano. No es aburrido, es lo mejor que nos puede pasar, porque podemos decir que no tenemos tan malos recuerdos, ¿verdad? No, bellos. Como otros que han vivido situaciones de droga, de alcoholismo. Y hasta hoy tengo 33 años y es lo mejor que me ha pasado servir a Dios en mi adolescencia y poder predicar a Jesucristo. Pastora, deme ese gran momento del flechazo con el pelotero. Bueno, ese flechazo fue en mi casa, Ok. fue en una fiesta, ya yo asistía a mi iglesia, porque después de que me aparté a los 17 años volví, Ok. cuando entré a la universidad volví a Jesucristo, ya con un mayor entendimiento. Estábamos en mi casa haciendo había un cumpleaños de un hermano y él llegó. Ok. Pero ya yo lo veía a él, Ok. porque donde yo me congregaba, él vivía cerca. Una pregunta, ¿se acuerda la primera vez que lo llegó a ver? Sí, ¿Sintió un flechazo? no sentí un flechazo. No sintió nada. No, yo pensé, yo dije, ay, él es muy Muy creído, muy pelotero. creído. No, como decimos nosotros allá, muy payaso. Ok. Sí. La última, a nosotros en nuestro país decimos, se cree la última Coca-Cola del desierto. Exacto, también. Y yo lo veía y él era muy así, muy fanfarrón, a pesar muy que estoy bueno. Exacto, sí, pero él era muy musculoso. Cuando él llegó a la iglesia, todas las chicas se derritieron Me por él. imagino. Y yo lo vi varias veces y yo dije, no, yo soy muy pequeña no tengo tamaño para ese porte de hombre, ¿no? Yo misma me menosprecié, ¿no? Pero Dios tiene todas las cosas. Cuando él llegó a mi casa, que yo lo veo llegar, Dios me dijo, Él es. Escuché la voz de Dios que me dijo, Él es. Yo dije, Él es, ¿Y él es Señor. quién? Yo decía, Señor, ¿quién es? Y en ese momento él estaba flechando a otra chica, ¿Y cuántos años tenías en ese tiempo? 18 años. No, pero entonces estamos hablando de que jovencito. Sí, gracias a Dios ahorita tenemos desde el 2000 nos conocimos, 99, del 99-2000 nos conocimos. Y desde ese momento yo dije, no, y él estaba flechando a otra. Sí, andaba como... Quédense pendientes. En la segunda parte vamos a hablar de esos flechazos que él estaba tirándole a las otras chicas, que hoy en día creo que él definitivamente salió ganando la pastora, porque sí. por lo que vemos tienen ya bastante años con matrimonio, sé que tienen hijos. En la siguiente parte usted va a conocer un poco más y de ese proceso que Dios está haciendo en la vida de estos pastores y esta profeta, que seguro tiene algo maravilloso que Dios tiene que compartir con ustedes. No se muevan porque este ministerio es un ministerio, lo siento en mi cuerpo, muy grande. Ya regresamos. Amén. Tiempo de adoración. Bueno, la verdad es que una de las cosas que en la segunda parte viene, que es maravilloso, Shermila, algo que ustedes tienen que quedar muy pendiente, algo que nos llamó mucho la atención de esta pareja, cosas que no se ven. Queden muy pendientes, porque como ya vieron, los procesos de conocimiento y los procesos de las creencias, nuevamente, de lo que son las santos, los santas, yo no sé ni cómo ya llamarle a todo ese tipo de cosas, respetando la creencia de cada persona, pero hay escrito en la Biblia donde debemos creer en un solo Dios. Así mismo, el Señor habla de la palabra de Dios, habla de idolatría.
El Señor es un Dios que es muy celoso. Entonces tú tienes que alabar solamente a tu Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Queden pendientes porque vamos a aprender en esta pareja también lo que significa tener una sola novia, una sola esposa y una sola familia consagrada al Señor. Porque también van a tener que quedar pendientes, porque dentro de unos programas vamos a pasar también algo bastante interesante. Una de sus hijas que también va a estar con nosotros, Sí. donde ya se lo digo, es una tremenda profeta y tiene apenas 8 años. Sí, una tremenda niña, bendecida de verdad. Cuando yo escuché a ella hablar, mis pelos estaban de puntas. Y de verdad que es una bendición de Dios. Maravilloso eres, Señor, gracias. De inmediato permítame presentarles a ustedes el siguiente video, que vamos a ver la posibilidad para que ustedes disfruten, porque hay muchas veces no nos damos cuenta qué tan grande es el Señor. Imagínate algo grande, 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 como la canción que a continuación vamos a presentar. Sí, nuestra siguiente alabanza está en cargo de Jesús Adrián Romero, un tremendo adorador, y su bonita y tremenda canción, Mi Universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo.